Muy buenos días. Comenzamos con el desarrollo de la unidad número 13, correspondiente a la materia Derecho Privado 3, Contratos, Cátedra C, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En primer lugar, y a los fines de una mejor ilustración general, transcribimos en la primera diapositiva los contenidos de la unidad 13 antes de comenzar con su desarrollo. Ingresamos a continuación al desarrollo del contrato de mandato. En primer término, es necesario aclarar algunos conceptos previos que son referidos a la representación, a la teoría general de la representación, al poder y al mandato. Estos conceptos son necesariamente de prioritaria aclaración para poder comprender el desarrollo posterior del contrato de mandato. Comenzamos con la teoría general de la representación. El Código Civil de Vélez-Sarsfield, como otros códigos del siglo XVIII y un poco posteriormente también, no incluyeron una regulación sistemática de la teoría general de la representación. El Código Civil y Comercial, que comenzó a regir en el año 2015, receptando tendencias más modernas, sí incluye una teoría general de la representación dentro de lo relativo a los actos jurídicos en general. Esto es el capítulo 8 del título 4, correspondiente al libro primero, parte general del Código Civil y Comercial, artículos 358 en adelante, que regulan este tema. Hay que tener en claro que la teoría de la representación vincula a tres sujetos: representante, representado y los terceros. Se trata de una figura por medio de la cual una persona, el representante, ejecuta un negocio jurídico en nombre de otro, que es el representado, de forma tal que el negocio o el acto jurídico se considera directamente celebrado por el representado. Y los derechos y obligaciones emergentes del acto jurídico celebrado por el representante recaen en el representado. El desarrollo de la teoría general de la representación halla su fundamento en la necesidad de colaboración que se manifiesta en la vida en sociedad. Los individuos no siempre pueden asumir en persona toda la actividad que pueden o deben desarrollar por distintas razones, como imposibilidad, ejemplo, ausencia, enfermedad, etc., por incapacidad jurídica, minoridad, problemas de salud mental, o incluso por razones de simple comodidad, y todo esto sugiere la conveniencia de encargar a otro la realización de determinados actos. ¿Cuáles son las fuentes de la teoría de la representación? Son tres. En primer término, la representación convencional o voluntaria, en donde la voluntad del interesado es lo que define, quien no solo designa al representante, sino también elige quién habrá de serlo. Esto está regulado en los artículos 362 y siguientes. Otra fuente es legal. La ley puede designar al representante. Tal es el caso de los padres, los tutores, los curadores, en distintos artículos del Código Civil y Comercial, tales como el artículo 26, 32, 100, 101, 104, entre otros. Y la representación puede tener también una fuente orgánica. En este caso, se da en el ámbito de las personas jurídicas privadas, en las cuales los instrumentos y estatutos deben prever normas relativas a la representación de la persona jurídica. Artículos 150, 157, 158 del Código Civil y Comercial.
Hechas estas referencias a la teoría de la representación, vayamos ahora al poder. ¿Qué es el poder? El poder es una situación jurídica mediante la cual se inviste al representante y se lo faculta para actuar en la esfera jurídica del representado. Por eso el poder es siempre representativo, ya que inviste, le da facultades de verdadero título al representante para obrar por otro. El poder surge en el contexto de la representación convencional o voluntaria, que es una de las variantes de la representación, en la cual el interesado designa al representante a través de un acto de apoderamiento, que es un acto jurídico unilateral y recepticio, en virtud del cual el poder dante concede al apoderado facultades para obrar en su nombre. La regulación del poder se halla dentro de la regulación general de la teoría de la representación, artículos 362 a 380, donde se regulan los caracteres, la forma, la capacidad, los vicios, el ejercicio regular, etc. Y llegamos en tercer término al mandato. El mandato es un contrato y como tal es un acto jurídico bilateral en virtud del cual se encarga a otro la realización de un acto jurídico. El mandato crea obligaciones entre mandante y mandatario. Por ello, el mandato, la mayoría de los problemas del mandato se focalizan en el análisis derivado de las obligaciones de las partes. La regulación del mandato se halla en los artículos 1319 a 1334 del Código Civil y Comercial. Bien, llegado a este punto, conviene preguntarse, ¿cuáles son las diferencias entre mandato y representación? Bien, el mandato y la representación frecuentemente aparecen vinculados, pero no deben ser confundidos. La representación es una figura más general que se aplica a distintos supuestos, entre ellos el mandato. Por ejemplo, la representación se aplica a la actuación de los tutores, de los curadores, de los administradores, de los representantes de personas jurídicas y también se aplica al mandato en una de sus variantes, la llamada representación voluntaria. Por otra parte, mandato y representación pueden presentarse conjuntamente o separadamente. Se presentan conjuntamente en el caso del mandato con representación, donde el mandatario otorga poder para ser representado. Artículo 1320 del Código Civil y Comercial, que remite a la representación voluntaria del artículo 362 y siguientes. Esto pone en evidencia la conexión que existe entre representación y mandato. Pero por otra parte, pueden presentarse en forma separada. Puede haber representación sin mandato, donde por ejemplo la representación surge de la propia ley, que son los casos que vimos anteriormente, y puede existir mandato sin representación, los casos en los cuales el representante celebra un acto jurídico en nombre propio, que después es ratificado por el mandante. ¿Y cuáles son las diferencias con el poder? El mandato impone a alguien la realización de algo, de una gestión, en tanto que el poder supone que una persona está autorizada a realizar algo en nombre de otra. Analicemos ahora la definición del contrato de mandato. El artículo 1319 del Código Civil y Comercial, que ustedes tienen allí en pantalla, señala que existe contrato o hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de la otra. Posteriormente señala que el mandato puede ser conferido y aceptado en forma expresa o tácita, regulando en el párrafo siguiente lo relativo al mandato tácito,
Y en la parte final señalando que la ejecución del mandato implica su aceptación aún sin mediar declaración expresa sobre ella. Un primer aspecto que hay que tener en cuenta es que en este contrato existen dos partes. El mandante, que es el titular del interés respecto al asunto gestionado y sobre cuyo patrimonio repercuten los efectos del acto, y el mandatario, que es la parte que ejecuta el encargo. El contrato de mandato tiene dos elementos tipificantes. En primer término, lo relativo al objeto, esto es, la realización de uno o más actos jurídicos. Hay que tener en cuenta en este caso que la mayoría de los actos jurídicos pueden cumplirse a través de otra persona, esto es, a través de un encargado o un mandatario. Por lo tanto, el principio general es la delegabilidad y la posibilidad de cumplir los actos a través de otro. Existen, por supuesto, casos excepcionales, que serían las excepciones, donde es indispensable la presencia y declaración de voluntad del titular del interés. Esto es, actos de cumplimiento personal que tienen en cuenta aspectos personales, irreemplazables, insustituibles del individuo. Bueno, en este caso, estos actos, por excepción, no pueden ser objeto del contrato de mandato. Y un segundo aspecto es la actuación de una parte en interés de la otra. En el mandato se busca, se persigue la actividad de otra persona, que es el mandatario, que es quien lleva adelante la ejecución del encargo, mientras que el interés respecto al asunto gestionado permanece en el titular del mismo, esto es el mandante. Esto supone una escisión, una separación entre titularidad del interés y la gestión. Esto también implica la necesidad por parte del mandatario de obrar de buena fe, observando las instrucciones, los deberes de cooperación, de protección, de información, etc. Hay algunas normas que regulan temas relativos, por ejemplo, al conflicto de intereses, que es el artículo 1325, donde, bueno, se pone de manifiesto este aspecto de la buena fe al cual recién hicimos referencia. Analicemos a continuación los caracteres del contrato de mandato. Este punto se haya incluido en el programa, razón por la cual le vamos a dedicar unos minutos a analizarlo. En primer término, se trata de un contrato nominado o típico, ya que tiene una regulación, esto lo hemos dicho anteriormente, los artículos 1319 a 1334 del Código Civil y Comercial, los que deben integrarse con las normas que dentro de la teoría del acto jurídico regulan la representación voluntaria, artículos 362 a 381. Todo esto ya lo hemos señalado con anterioridad. Se trata de un contrato consensual, ya que basta para su perfeccionamiento el mero consentimiento de las partes. Puede ser oneroso o gratuito. El Código Civil y Comercial señala que el contrato de mandato se presume oneroso. Esto está regulado en el artículo 1322. El artículo 1322 señala que el mandato se presume oneroso y que a falta de acuerdo sobre la retribución, la remuneración es la que establecen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables o el uso, en este caso, lo que son los llamados usos y costumbres. No obstante, lo dispuesto por este artículo, las partes pueden pactar la gratuidad del mandato, es decir, un mandato que sea gratuito, ya que en este tema rige el principio de la autonomía de la voluntad y no existen disposiciones de orden público. Puede ser un contrato bilateral o unilateral, donde
está la característica que lo hace bilateral o unilateral. Bueno, si el contrato es oneroso o si es gratuito. Si el mandato es oneroso, será bilateral, y si es gratuito, será unilateral. Debes decir que el mandato oneroso es bilateral porque supone obligaciones recíprocas para ambas partes. En este caso, el mandatario deberá cumplir el encargo y el mandante deberá pagar la retribución. Y en el caso del mandato gratuito será unilateral porque solo genera obligaciones para el mandatario, no así para el mandante. Y finalmente es un contrato no formal, ya que no exige forma alguna para producir sus efectos propios. Admite ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Esto está regulado en el artículo 1319. Y señalamos que se diferencia del poder, ya que el poder debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Artículo 363. Analicemos ahora lo relativo al mandato con o sin representación y lo referente a la capacidad. El Código Civil regula un mandato con representación o representativo en el artículo 1320 y por otra parte un mandato sin representación o mandato oculto en el artículo 1321. El artículo 1320 del Código Civil y Comercial señala que si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes. ¿Qué significa esto? Bueno, hacemos una referencia a lo que hemos dicho anteriormente. En este caso se trata de un mandato en donde el mandante otorga un poder en favor del mandatario, lo cual ubica la cuestión dentro de la teoría general de la representación, artículo 362 y siguientes, tema al cual ya hemos hecho referencia anteriormente. Digamos que en este caso, en materia de mandato, al ser un mandato con representación o representativo, se aplican directamente las normas de teoría de la representación, ya que sería una redundancia volver a repetir todas esas cuestiones en la regulación del mandato. El principio general entonces es que el mandato es representativo, la regulación del artículo 1320. En este caso, el mandatario, sobre la base de un poder, actúa en nombre y por cuenta de su mandante, que es el titular del interés. El mandato representativo tiene eficacia directa del acto en el patrimonio del mandante. De este modo, o implica decir esto, que nacen obligaciones entre el mandante y los terceros. Se presentan en este caso dos relaciones que coexisten. La relación mandante-mandatario, en la cual el aspecto de mayor importancia es el deber de cumplir el encargo conferido, aceptado y regulado por el contrato de mandato. Y por otra parte, la relación mandante-tercero, en la cual el aspecto importante es el poder que permite la actuación en nombre ajeno del mandatario y que se haya regulada por el acto unilateral del apoderamiento. Por otra parte, se halla el mandato sin representación. El artículo 1321 señala que, en materia de mandato sin representación, si el mandante no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio, pero en interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni éste respecto del mandante. En este caso, un primer aspecto importante es que el mandante no otorga poder de representación. Se trata de un mandato sin representación. El mandatario actúa en nombre propio, pero en interés o por cuenta del mandante, quien no queda obligado directamente respecto de los terceros,
ni los terceros respecto del mandante. Esto quiere decir que el mandatario asume personalmente los efectos del contrato de mandato, para lo cual es necesario posteriormente un nuevo acto jurídico para transmitirle esas consecuencias al mandante. El mandante puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario contra el tercero e igualmente el tercero en las acciones que puede ejercer el mandatario contra el mandante. Esto último está regulado en la segunda parte, el segundo párrafo del artículo 1321. Vamos ahora brevemente a la capacidad. En relación al mandante, ¿qué señala el artículo 364? Es necesaria capacidad de derecho, esto es, artículos 22 y siguientes de la parte general del Código Civil y Comercial. En relación al mandante, aparte de la capacidad de derecho, rigen también las normas sobre incapacidad e inhabilidad para contratar, artículos 1000 y 1002. En síntesis, en relación al mandante, se exige que sea capaz de ejercicio y hábil para contratar con relación al acto que encarga al mandatario. En relación al mandatario, la exigencia es diferente. El artículo 364, parte final, señala que es suficiente el discernimiento. Y el artículo 1323, otra norma importante en este tema, dispone en relación a la capacidad que el mandato puede ser conferido a una persona incapaz. Reitero, a una persona incapaz. Pero ésta puede oponer la nulidad del contrato si es demandado por inejecución de las obligaciones o por rendición de cuentas, excepto la acción de restitución de lo que se ha convertido en provecho suyo. Bueno, puede llamar la atención esta referencia del artículo 1323 respecto a que el mandato puede ser conferido a un incapaz. Un incapaz puede ser mandatario. La referencia al incapaz del artículo 1323 debe, en el contexto del Código Civil y Comercial, entenderse como no una incapacidad total, sino como una capacidad restringida. Ello tiene una explicación lógica porque el acto jurídico que el mandatario debe realizar se reputa realizado por el propio mandante y en tales condiciones la capacidad del mandatario es indiferente, ya que si por falta de esta capacidad el mandatario realiza mal el mandato, será el mandante el perjudicado y quien deberá soportar las consecuencias de la mala designación. El siguiente punto, y siguiendo con el desarrollo del programa de la materia, es el relativo a las obligaciones de las partes. Cuando hablamos de obligaciones de las partes, nos estamos refiriendo a los efectos del contrato de mandato. Se deben diferenciar dos relaciones y dos ámbitos de efectos del contrato de mandato. En primer término, la relación interna, es decir, el vínculo entre mandante y mandatario, y en segundo término, la relación externa, esto es el vínculo entre mandante y tercero con quien se ha celebrado el acto. Los efectos del mandato entre mandante y mandatario se deben clasificar en obligaciones del mandatario y obligaciones del mandante que se hallan reguladas en artículos que ustedes tienen allí en la diapositiva, 1324, 1334 en el primer caso y 1328 en el segundo. Y por otra parte se hallan los efectos con respecto al tercero o a terceros con quienes el mandatario ha celebrado el acto. En este caso debe señalarse que los actos del representante van a obligar directamente al representado y a los terceros siempre y cuando se actúe dentro del marco del poder. Artículo 366 del Código Civil y Comercial. Y en el mandato con representación,
el mandante queda obligado frente al tercero con los mismos alcances que resultarían de su actuación personal, siempre, como dijimos, que haya obrado dentro de los límites del mandato. En el mandato sin representación, el mandatario es quien queda obligado directamente. El artículo 1324, si ustedes lo leen, del Código Civil y Comercial, van a advertir que señala una serie de obligaciones del mandatario: cumplir los actos comprendidos en el mandato, siguiendo las instrucciones, dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreveniente, informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses, mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del mandato, dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido. Bueno, esto es, como los casos anteriores, una manifestación de la llamada obligación de información, rendir cuenta de su gestión, informar sobre la ejecución del mandato, bueno, entre otros. Y el artículo 1334 prevé una obligación muy importante, que es la de rendir cuentas por parte del mandatario. Y en cuanto a las obligaciones del mandante, se hallan reguladas en el artículo 1328. En este caso consisten en suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato, compensarle los gastos en que incurra, indemnizarlo respecto a los daños que sufra, liberarlo de las obligaciones que asuma con terceros durante la ejecución del mandato y abonarle la retribución convenida en el caso de que el mandato haya sido pactado o establecido como oneroso, es decir, con retribución en favor del mandatario. En síntesis, los efectos del mandato entre mandante y mandatario se clasifican en obligaciones del mandatario y obligaciones del mandante. Las obligaciones del mandatario, a grandes rasgos, ustedes después lean con mayor detalle los artículos que hemos mencionado, son la de ejecutar el encargo, informar, mantener la confidencialidad, rendir cuentas, entregar todo lo recibido en razón del mandato, adoptar medidas conservatorias urgentes que fueren necesarias y observar lo que tiene que ver con el conflicto de intereses con el mandante. Esto es, si durante la ejecución del mandato se presentan aspectos que den lugar a un conflicto de interés entre, esto es, los intereses del mandante y los propios intereses del mandatario, el mandatario debe posponer sus propios intereses. Esta es una obligación que tiene también a cargo el mandatario. Y respecto a las obligaciones del mandante, bueno, básicamente consisten en suministrar los medios necesarios y compensar los gastos realizados, indemnizar los daños que sufre el mandatario, liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros durante la ejecución del mandato y finalmente pagarle la retribución al mandatario en el caso de que, como ya hemos dicho, el mandato sea oneroso. Y respecto al tercero o a los terceros con quien el mandatario ha celebrado el acto, bueno, para evaluar o, digamos, considerar lo relativo a efectos, debe tenerse en cuenta lo que ya hemos dicho, que los actos del representante obligan al representado y a los terceros cuando actúa dentro del marco de su poder. También debe tenerse en cuenta que en el mandato con representación es el mandante el que queda obligado frente al tercero, y en el mandato sin representación es el mandatario quien queda obligado directamente. Pasemos ahora a analizar el llamado problema de la sustitución. Este problema se plantea en los siguientes términos. ¿Puede el representante o el apoderado
sustituir o cambiar su carácter de tal por otra persona que él mismo elija? ¿Puede el mandatario designar a otra persona para ejecutar o cumplir el mandato que él mismo debía cumplir? Estos interrogantes exigen ser analizados tanto en materia de representación o sustitución de poder, como en materia del contrato de mandato. Comencemos por el problema dentro de la teoría general de la representación. En primer término, debemos señalar que la sustitución se trata de un apoderamiento que el propio representante, no el representado, en este caso lo da el propio representante, otorga en nombre del representado y que confiere la facultad de actuar en nombre de este último. El límite, es decir, el margen dentro del cual debe producirse, es que el representante no puede conferir un poder más amplio que el que él mismo ostenta. La representación se inspira en la confianza que el dueño del negocio, es decir, el dominus negoti, como suele llamarse, le inspira el representante. Por lo tanto, al ser esta representación basada en la confianza algo que se ha tenido especialmente en cuenta en la relación representativa, como principio general no debería permitirse la sustitución del poder y que otra persona produzca efectos jurídicos en relación al representado. Sin embargo, razones de orden práctico han conducido a elegir la solución contraria. Así, en la representación voluntaria se admite la posibilidad de sustitución salvo prohibición expresa en el mismo poder. Es la solución del artículo 377 que ustedes tienen ahí transcripto en la diapositiva, que como puede leerse, señala que el representante puede sustituir el poder en otro. Si el representante sustituye su poder en otra persona, existe a cargo del mismo una responsabilidad. Es decir, hay una responsabilidad si el representante incurre en culpa al elegir este sustituto. En otras palabras, si se elige a alguien que no está capacitado para llevar adelante la ejecución del poder, o alguien, digamos, que no tiene los medios o las posibilidades, bueno, existe una responsabilidad a cargo del representante que lo introdujo en la relación. En la parte final del artículo 377 puede advertirse que el representado, o sea, quien otorgó el poder, puede, en su caso, prohibir esta sustitución. Si no lo prohíbe, la sustitución será posible de ser realizada. ¿Qué ocurre en el mandato? Bien, en el mandato, como ustedes pueden ver, también se admite la sustitución en otra persona de la ejecución del mandato y también se establece una responsabilidad en la elección de sustituto a cargo del mandatario. En el caso del mandato también se prevé una acción directa, que es un tema que ustedes ya conocen del derecho de obligaciones, contra el sustituto, prevista en los artículos 736 concordantes, y una responsabilidad directa por la actuación del sustituto cuando no fue autorizado sustituir o cuando la sustitución era innecesaria para la ejecución del mandato. Sintetizando, en el mandato el principio general es que el mandatario puede sustituir en otra persona la ejecución del mandato. Y la excepción es que se haya pactado, digamos, lo contrario, o que a lo mejor se le haya prohibido, o que se le haya limitado. Por ejemplo,
se autoriza solo la sustitución en favor de determinada persona, se la limita solo a ciertos aspectos del mandato o se la prohíbe, como dijimos anteriormente, con fundamento en el artículo 377. La sustitución, ¿qué efectos produce? Bueno, en el mandato los efectos son la acción directa del mandante contra el mandatario sustituto, que ya referimos anteriormente, que está regulado en el 1327, segundo párrafo del Código Civil y Comercial. Y si no fue autorizado sustituir o la sustitución era innecesaria, el efecto es la responsabilidad del mandatario por la actuación de este nuevo mandatario sustituto que, digamos, no ha cumplido o no ha ejecutado debidamente el mandato. Para finalizar, existen algunos límites a la sustitución que hay que tener también en cuenta y que no están regulados en normas de teoría de la representación o en normas del mandato. Esto es el artículo 776 del Código Civil y Comercial, donde esta norma señala un límite a la incorporación de terceros en las obligaciones de hacer cuando el deudor fue elegido por sus cualidades personales, y el artículo 1070 del Código Civil y Comercial establece una limitación al subcontrato en caso de obligaciones que requieren prestaciones personales. En síntesis, en el caso de que el mandato exija el cumplimiento de una prestación personal, es decir, algo que tiene en cuenta la cualidad personal del mandatario, aunque no se haya prohibido la sustitución, esta sustitución puede quedar muy limitada o directamente no permitida en razón de estas normas que hemos citado, 776 y 1070 del Código Civil y Comercial. Continuando con el desarrollo del programa, veamos ahora lo que tiene que ver con el llamado acto consigo mismo y el mandato irrevocable. El acto consigo mismo es un tema más propio de la teoría de la representación que del contrato de mandato. Es algo que también se conoce o se vincula con el problema del llamado abuso de poder por parte del representante y el conflicto de intereses entre representante y representado. El acto consigo mismo se presenta cuando el representante celebra un contrato con él mismo, es decir, el representante actuando como tal y también la misma persona que ostenta la calidad de representante celebra el contrato a título personal y en interés propio. Es decir que la calidad de representante se reúne en la misma persona que también celebra el contrato en interés propio. Se acumulan de este modo en un mismo sujeto dos posiciones jurídicas. Este problema se haya regulado en el artículo 368 que, como ya hemos señalado, refiere a la teoría de la representación. De la lectura de este artículo surge un principio general y de la lectura de otros artículos del Código surgen algunas excepciones. El principio general es que el contrato o el acto, consigo mismo no se haya permitido. El artículo 368, la primera parte de este artículo, es suficientemente clara al respecto cuando señala que nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la autorización del representado. Las excepciones son
muy puntuales. La autorización del representado es una de ellas, y existen algunas otras muy específicas, como por ejemplo el representante legal del incapaz, que para aceptar una donación hecha por el mismo representante en beneficio del incapaz representado, bueno, la acepta. Esto está regulado o se extrae del artículo 1549 del Código Civil y Comercial, que es casi uno de los pocos y únicos casos que podemos señalar como excepción al acto consigo mismo. Pasemos ahora a la cuestión del mandato irrevocable. El mandato irrevocable plantea un problema que es el siguiente. ¿El mandato puede revocarse o dejarse sin efecto en cualquier caso? ¿Puede establecerse en algún supuesto que el mandato no sea revocable, es decir, la no revocación del mandato en favor del mandatario? Y en este tema, como en muchos otros, existe un principio general y algunas excepciones. El principio general es que el mandato puede ser revocado en todo momento. Es decir, como todo contrato, el mandato puede ser revocado como principio general. Las excepciones a este principio surgen de la correlación del artículo 1330 en materia de mandato, que remite al artículo 380 regulado que se haya inserto en materia de teoría de la representación. Y las excepciones exigen, en primer término, que se convenga expresamente la irrevocabilidad. Por lo tanto, la irrevocabilidad no puede presumirse o suponerse o derivarse de una interpretación analógica, sino que debe convenirse expresamente, y esa convención expresa debe, podríamos decir, reducirse a alguno de los casos contemplados en el inciso B y C del artículo 380 por remisión que realiza el artículo 1330. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, cuando el mandato ha sido conferido para actos especialmente determinados y en razón de un interés legítimo, que puede ser solamente del representante de un tercero o común a representante representado, o común a representante y tercero, o común a representado y tercero. Esto está claramente en el artículo 380, inciso B. Y luego el inciso C, cuando digamos que el poder sea para también actos determinados, limitados por un plazo y en razón de un interés legítimo y con, digamos, una combinación de partes similar al inciso anterior. Bueno, esto se halla, reiteramos, en los incisos B y C, y por lo tanto, como conclusión, podemos señalar que el mandato será revocable para ciertos casos puntuales, específicos, ciertos ámbitos, digamos, bien determinados, y no será irrevocable prácticamente nunca un mandato o un poder que se, digamos, otorgue para diversos actos o actos en general. Y a modo de finalización del análisis relativo al contrato de mandato que venimos haciendo, corresponde que pasemos a ocuparnos de las causales de extinción del contrato de mandato. Comencemos por algunos conceptos generales, señalando que las causales de extinción del contrato de mandato, esto es, la relación interna mandante-mandatario, se halla regulada en el artículo 1329 del Código Civil y Comercial, y que esto también supone la finalización de la relación externa mandante-terceros,
que se halla regulada en los artículos 380 y 381 del mismo código. Por esta razón, es correcto o es procedente, desde el punto de vista metodológico, analizar las causales de extinción del contrato de mandato en forma conjunta con las causales de extinción del poder. Cualquiera sea la causa de extinción del mandato, es bueno aclarar que no se verán afectados los actos ya realizados dentro de los límites de su apoderamiento. Y producida la extinción del contrato de mandato, no se podrá celebrar ningún acto que de allí en más obligue al mandante, en la medida que se pruebe que el tercero o los terceros conocían o debían conocer dicha finalización del contrato o dicho cese. En materia de extinción del contrato de mandato, hay dos normas principalmente que resultan aplicables. Hay algunas otras, pero estas dos son las principales. En primer término, el artículo 380, que refiere a la extinción del poder, y en segundo término, el artículo 1329, que hace referencia a la extinción del mandato, señalando algunas causales que ustedes pueden ver allí en la diapositiva. Continuamos con el tema que estamos viendo, esto es la extinción del contrato de mandato, y realizadas las consideraciones anteriores, vamos ahora a analizar puntualmente las llamadas causales de extinción del contrato de mandato, las cuales hemos clasificado y ordenado en cierta forma ahí en la diapositiva que ustedes están viendo. Esto intenta dar un orden a lo que está regulado en artículos tales como los que ya citamos anteriormente, en 1329, 380, también en 1331 y algunos otros que vamos a ir citando a medida que desarrollemos este tema que estamos tratando. La idea entonces es analizar las causales haciendo una explicación de cada una y una referencia a las normas del Código Civil y Comercial en las cuales se hallan receptadas. Una primer causal, tal vez podemos decir la más importante, la más común, es la finalización del mandato por la ejecución del encargo. Esto significa ni más ni menos que, digamos, el mandante ve satisfecho su interés con el consiguiente efecto de liberar al mandatario al haberse cumplido el objeto del contrato de mandato. Un primer problema en esta causal es cómo determinar el cumplimiento. Bueno, en este caso debemos recurrir a conceptos del derecho de obligaciones. Se deben analizar las obligaciones del mandatario que tienen su causa fuente en el contrato de mandato desde el punto de vista de la teoría del pago y sus principios: identidad, integridad, localización, puntualidad, tema que ustedes ya han estudiado en derecho de obligaciones. Se deben analizar no solo las obligaciones principales, sino también las obligaciones accesorias, también llamadas deberes secundarios de conducta. Por ejemplo, el mandato para adquirir un inmueble no finaliza con la adquisición del inmueble, es decir, con el cumplimiento de las obligaciones principales de entregar el precio y recibir el inmueble, sino que recién va a finalizar con el cumplimiento de las obligaciones accesorias tendientes, por ejemplo, a posibilitar la inscripción registral de este inmueble, en el caso de que el mandato, digamos, que haya sido conferido en términos de adquirir efectivamente el inmueble. Es decir, hay que analizar en síntesis todas las obligaciones y si éstas se han cumplido, todas las obligaciones derivadas del contrato de mandato,
y si éstas se han cumplido. Esto último se aplica si el encargo consiste en un acto o actos determinados: alquilar un inmueble, realizar una gestión puntual. Pero si el mandato tiene por objeto actos en general, los llamados poderes generales de administración, que habilitan a celebrar un número indeterminado de actos y que pueden ser utilizados en distintas contrataciones o gestiones, esta causal, digamos, que no va a extinguir el mandato y se deberá recurrir a otra causal para ponerle fin. Donde se haya regulada la causal de finalización del mandato por ejecución del encargo, artículo 1329, inciso B del Código Civil y Comercial, establece que el mandato se extingue por la ejecución del negocio para el cual fue dado, y el artículo 380 en la parte general, que señala que el poder se extingue por el cumplimiento del o de los actos encomendados en el apoderamiento. Vayamos ahora a la segunda causa, el transcurso del plazo. El transcurso del plazo para extinguir el contrato de mandato requiere que se haya limitado la vigencia temporal del contrato de mandato, ya sea a través de un plazo, regulado este tema en el artículo 350 y siguientes del Código Civil y Comercial, o de una condición resolutoria, tema regulado en los artículos 343 del Código Civil y Comercial. A partir del cumplimiento de estas modalidades, de allí en más, los actos que realice el mandatario no tendrán efecto alguno respecto al mandante, salvo su ulterior ratificación. Y esta sería entonces la causal de extinción por transcurso del plazo o por cumplimiento de la condición resolutoria, como dijimos recién. Otra causal importante es la revocación del mandato por parte del mandante. Esta causal admite una distinción cuando es con justa causa o sin justa causa. En términos generales, la revocación del contrato de mandato por el mandante tiene en cuenta que el interés de una de las partes es determinante para el nacimiento del contrato de mandato. Por lo tanto, la pérdida de ese interés puede ser una causal perfectamente admisible para ponerle fin al contrato. Si el interés de una de las partes lo que hace nacer el contrato, la pérdida de ese interés, bueno, es un motivo más que suficiente para ponerle fin. El mandato se trata de un contrato esencialmente revocable como principio general, es decir, que puede extinguirse por un acto de revocación del mandante. Esto está previsto en el artículo 1329, esta causal, inciso C, salvo, por supuesto, los casos de irrevocabilidad o mandato irrevocable que ya hemos analizado anteriormente. En términos generales, la revocación es un modo extintivo originado en la voluntad unilateral del mandante, exteriorizada de modo expreso o tácito, de carácter recepticio y que produce efectos hacia el futuro sin retroactividad. Todo esto en los términos del artículo 1079 del Código Civil y Comercial. Dijimos que la revocación puede ser con justa causa o sin justa causa. Con justa causa puede llevarse a cabo en cualquier momento y sin limitaciones. ¿Qué debe entenderse por justa causa para revocar el mandato? En el caso del mandato que estamos viendo, esta razón se vincula con, digamos, fundamentos que demuestren objetivamente lo que se llama la pérdida de confianza del mandatario. Es decir, el mandante le pierde la confianza al mandatario por alguna razón justificada y por lo tanto, digamos que esto puede configurar una justa causa. Por ejemplo, si el mandante se entera, descubre o advierte
que el mandatario le está ocultando o no le está informando algunas cuestiones, como puede ser un conflicto de intereses o que está demorando injustificadamente la realización de la gestión, etc. La revocación puede ser también sin justa causa. En este caso se debe distinguir si el mandato es por tiempo o asunto determinado y no existe justa causa, sino que sin justa causa, existe obligación de indemnizar los daños causados. Es decir, si el mandato es por tiempo o asunto determinado y no existe justa causa y el mandante lo revoca, se deben indemnizar los daños causados al mandatario. Esto está previsto en el artículo 1331 del Código Civil y Comercial. Y luego, si el mandato es por plazo indeterminado y no existe justa causa, el mandante debe dar un aviso adecuado a las circunstancias, lo cual en principio lo libera de cualquier responsabilidad. Esto también se halla regulado en el artículo 1331, el cual les recomiendo que lo lean atentamente. ¿Qué pasa si, revocado el mandato, se advierte que este ha sido cumplido en parte? Bueno, si el mandato ha sido cumplido en parte correctamente, el mandatario tendrá derecho a una parte proporcional de la retribución en caso de que ésta haya sido pactada, con fundamento en un principio general resaltado en el artículo 1794, que es el enriquecimiento sin causa, y que ustedes ya han estudiado en derecho de obligaciones. Continuamos con la causal siguiente, que es la renuncia del mandatario. La renuncia del mandatario es un modo extintivo unilateral que constituye la contracara de la revocación como facultad del mandante. Se halla regulada en el artículo 1329, inciso D, y 380, inciso D, del Código Civil y Comercial. Es, como dijimos recién, o consiste en una manifestación de voluntad recepticia dirigida al mandante que produce efectos desde que se ha exteriorizado y no necesita aceptación. La renuncia carece de efectos retroactivos y siempre opera para el futuro, y al igual que en el caso anterior, existen dos clases. La renuncia con justa causa, que por lo general se vincula a dificultades puestas al ejercicio del mandato por el propio mandante, por ejemplo, la falta de colaboración, el surgimiento de enemistad con el mandante, el descubrimiento de la ilicitud del encargo, la imposibilidad o enfermedad del mandatario para cumplir el mandato, la ausencia del mandatario, el mandatario tuvo que viajar al exterior y no puede regresar, por lo tanto no puede cumplir el mandato, o el conflicto también de intereses sobreviniente por cuestiones propias del mandatario. Por ejemplo, al nacer el contrato del mandato, no existía el problema del conflicto de interés y posteriormente, durante la ejecución, se presenta en donde el mandatario tiene un interés, digamos, contrario y directo al del mandante en relación al cumplimiento del mandato. Y luego tenemos la renuncia sin justa causa, en cuyo caso lo que hay que tener en cuenta es que no sea intempestiva. El artículo 1332 habla de este tema y señala que la renuncia intempestiva y sin justa causa o sin causa justificada del mandatario obliga a indemnizar los daños que cause al mandante. Esto quiere decir que el mandatario que quiera renunciar al mandato sin justa causa debe tener cuidado en que su renuncia sea tempestiva. ¿Qué significa tempestivo e intempestivo? ¿Cuándo es intempestiva la renuncia? Cuando la renuncia se hace en un tiempo y en unas circunstancias en las cuales el mandante no puede hacer por sí mismo el negocio que es objeto del mandato
y tampoco le resulta fácil o posible encontrar otra persona a quien encargarlo. Este es el criterio para saber, para valorar si la renuncia es o no intempestiva. Existe una obligación de continuar en el ejercicio del mandato, esto es, a pesar de que se renuncie de forma tempestiva, el Código Civil y Comercial condiciona la facultad de renuncia imponiendo una obligación al mandatario de continuar en el ejercicio del mandato hasta tanto se notifique la renuncia al mandante o representado. Esto se haya regulado en el artículo 380 del Código Civil y Comercial, puntualmente el inciso D, en donde se habla de que el poder se extingue y se señala en el inciso D que puede serlo por la renuncia del representante, pero éste debe continuar en funciones hasta que notifique aquella renuncia al representado, que pueda actuar por sí o reemplazarlo, excepto que se acredite un impedimento que configure justa causa. Otra causal importante es de finalización o extinción del mandato, es la muerte o incapacidad del mandante y el mandatario. Este tema se haya regulado tanto en la parte general del Código Civil, artículo 380, como en materia de mandato, artículos 1329 y 1333. El artículo 380 señala, inciso B, que el mandato se extingue por la muerte del representante o del representado. Sin embargo, subsiste en caso de muerte siempre que haya sido conferido para actos especialmente determinados, esto es, la subsistencia del mandato, similar al caso que comentamos en el punto anterior. El artículo 1329 también habla de la extinción del mandato en su inciso E por muerte o incapacidad del mandante o del mandatario, y en el artículo 1333 se hace referencia también a este tema. Hay que distinguir el caso de muerte o incapacidad del mandante y el caso de muerte o incapacidad del mandatario. En el caso de muerte o incapacidad del mandante, teniendo en cuenta que se trata del sujeto en cuyo interés se ha celebrado el contrato de mandato, es lógico que la muerte o incapacidad de dicho mandante tenga efectos muy importantes para no hacer subsistir el contrato. Como dijimos, esto está regulado en normas que hemos citado, 380, 1329, 1333. Y hay un aspecto acá importante, el artículo 1329, inciso E, equipara la muerte y la incapacidad como causal de finalización del contrato. En este caso hay que aclarar que en el caso de la incapacidad, y aunque el artículo 1329 no lo diga, debe mediar una declaración judicial de incapacidad, ya que, decir que existe incapacidad del mandante no es suficiente para finalizar el contrato de mandato. Se debe requerir la declaración judicial conforme lo establece el artículo 31 y siguientes del Código Civil y Comercial. Hay que aclarar que la muerte o incapacidad del mandante no supone la inmediata desvinculación del mandatario. Este debe continuar con la gestión, aunque limitado a los actos que no admiten demoras, hasta que los herederos o el nuevo representante que corresponda tomen a cargo, la gestión, ya que en caso contrario, el mandatario puede incurrir en responsabilidad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el mandato o el poder dado a los abogados para llevar adelante un juicio. En el caso de que fallezca el mandante, el abogado debe continuar atendiendo el asunto judicial, observando los plazos, presentando escritos, y por supuesto dar aviso a los herederos hasta que se designe un nuevo mandatario o hasta que le digan qué es lo que tiene que hacer. Si el mandato ha sido otorgado con representación, este también subsiste en caso de muerte del representado siempre que haya sido conferido para actos determinados
lo establece a este tema el artículo 380 del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, de este tema podemos citar el mandato para adquirir un inmueble. Es decir, mandato dado con una finalidad determinada. El mandatario deberá continuar en la ejecución del mandato a pesar de la muerte del representado. Muerte o incapacidad del mandatario. Bueno, teniendo en cuenta que la designación del mandatario se fundamenta en sus condiciones personales o de confianza, por lo general, las obligaciones que el mandatario asume no pueden ser cumplidas por otras personas o por sus herederos. Por esta razón, la muerte o incapacidad del mandatario es una causal de finalización o extinción del contrato. El artículo 1333 exige a los herederos, representantes, etcétera, del mandatario que tengan conocimiento del mandato una obligación de hacer. En este caso, dar pronto aviso al mandante y tomar en interés de éste las medidas necesarias. En este caso, la referencia que hace el artículo 1333, es bueno aclararlo, a la incapacidad del mandante, muerte o incapacidad, refiere a la incapacidad sobreveniente, es decir, la que se produce luego de otorgado el contrato de mandato, es la que se genera durante la ejecución. Es un supuesto distinto al del artículo 1323, si ustedes recuerdan, que analizamos hace un momento atrás. Bien, y ya para finalizar, otra causal es de la declaración de muerte presunta del mandante o del mandatario y la quiebra del mandante o del mandatario. Esto último se haya previsto en el artículo 380, inciso H del Código Civil y Comercial y también en el artículo 147 de la Ley de Concursos y Quiebras, que lleva por número 24522.